Hoy estamos con Rafael Aguirre, con nuestro abogado, porque nos va a sacar de dudas sobre un tema que además últimamente está en boga y está en boca también de todos los vecinos del barrio de San Agustín, porque ya sabrán que allí hay distintos ocupas que están haciendo la vida imposible a los vecinos de toda la vida de ese barrio. Rafa, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Y como siempre, como tú dices, llegas con la actualidad de la mano. Efectivamente, vamos a hablar un poco de las ocupaciones, cuándo se ocupa una vivienda, qué derechos tienen los ocupas y qué derechos tienen los propietarios. Bueno, veo aquí que tienes una cosa bastante curiosa que yo he visto justo antes de hacer la entrevista contigo y es un manual de ocupación. O sea, ¿hay pautas para poder ocupar una vivienda? Efectivamente, hay un manual que ha creado una plataforma o una asociación sin ánimo de lucro que es para explicar a la gente que desea de ocupar una vivienda cómo debe de ocupar la vivienda o si van a hacer un centro social, cómo lo deben de ocupar, qué riesgos legales tienen, qué le tienen que decir a la policía, etcétera. Hay que decir que dentro del manual una de las cosas donde hacen hincapié es que se ocupen edificios abandonados o que pertenezcan a empresas o a bancos y que no ocupen viviendas de particulares. Pero bueno, sabemos que cuando alguien va a ocupar muchas veces no hace discreción de quién es el propietario, sino si puede entrar y puede ocupar para vivir mejor. Entonces, en este sentido, yo me gustaría plantear todo el tema de la ocupación desde un problema social. Es decir, estamos en un problema donde hubo una crisis económica, muchas familias se fueron a la calle, fueron desalojadas y se creó un problema social de familias que no tenían vivienda y que nuestra Constitución reconoce el derecho a la vivienda, a una vivienda digna. ¿Qué es lo que pasó? Crecieron los movimientos de ocupaciones, hubo una reforma del Código Penal que ablandaba, por decirlo de alguna manera, la capacidad de ocupar o incluso de usurpar, es como se conoce el delito, cuando alguien va a entrar en una casa, un delito de usurpación. Y se regulaba de esta forma. Lo que sucedía ahora era que cuando yo propietario voy a hacer la denuncia, antiguamente había como una fase previa, en esa fase podía pedir una medida cautelar que era el desalojo de la vivienda, ahora ya no se pide, sino que se va todo el procedimiento de continuo y pueden durar de 2 a 3 años. Pero aparte de este problema social también hay un problema de mafias, es decir, hay muchísimas mafias que lo que están haciendo ahora es buscan grupos de ocupan una vivienda y lo que hacen es extorsionar al propietario para que dejen la vivienda y les dicen, si me pagas, abandonamos la vivienda. En este sentido, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar, por ejemplo, una ocupación? Una ocupación se puede evitar si pillamos infraganti el momento de ocupación. ¿Por qué? Porque en este momento nos encontramos en un momento de asalto, de allanamiento de morada o de intento de robo. Entonces, si nosotros vemos que están intentando entrar en nuestra casa o en casa de un vecino por la fuerza y llamamos a la policía, vamos a evitar la ocupación porque la policía no va a tener que desalojar, sino simplemente evitar que lleguen a ocupar. La otra vía es, si ya han ocupado la vivienda, pues iniciar todos los trámites judiciales, o la vía extrajudicial, que es o contratar a una empresa especializada para desocupar viviendas o hacerlo nosotros por la fuerza. Es decir, seríamos nosotros los ocupas de nuestra propia casa. Pero me gustaría también decir qué es lo que defienden los ocupas. La gente que va a ocupar muchas veces son gente de una clase social baja o que ha perdido su trabajo, que no tiene recursos. Y ellos hablan del derecho digno a la vivienda que se recoge en el artículo 47 de nuestra Constitución, así como el derecho a la propiedad que se recoge en el artículo 33. Incluso llegan a entrar en conflicto porque es propiedad versus posesión. La propiedad seguirá siendo del dueño, pero serán otros quienes van a hacer uso de la posesión, del disfrute de la vivienda. Pero cuando una persona decide ocupar una casa, ¿a qué delito se puede enfrentar a estas personas? Primero, un delito de usurpación. El delito de usurpación se va a dar cuando se ocupa una vivienda abandonada donde no vive nadie. Y aquí hay una multa económica, es decir, no irían a la cárcel salvo que no pagaran, que puede ser de 3 a 6 meses. Si se hace la usurpación mediante la violencia, entonces sí habría pena de prisión de 1 a 2 años. ¿Qué más delitos hay? Pues hay un delito de daño. Si entro a una casa rompiendo una ventana o rompiendo una puerta, me pueden acusar de un delito de daño. ¿Cuál es la dificultad? Que la policía sea capaz de identificar la persona que ha roto la ventana o la cerradura. Generalmente un grupo de ocupas, suelen ocupar en grupos, dicen que nadie sabe quién ha roto, que se lo encontraron así o no identifican a la persona. Por lo tanto, este delito cae en un saco roto. Y sería una multa también económica de 6 a 24 meses.
Como he dicho, es necesario individualizar qué persona rompió la ventana, forzó la puerta o la rompió. Luego tenemos un delito de robo. Si nos pillan infragante nos pueden acusar de robo. Entonces en este caso no se llevaría a cabo la usurpación y si no estaríamos arriesgando una pena de prisión de 1 a 3 años. Después tenemos un delito también de desorden público, cuando vamos con un montón de grupos y estamos en la calle evitando una desocupación o apoyando una ocupación, nos pueden acusar de un delito de desorden público con una pena de prisión de 6 meses a 3 años, pero también aquí volvemos a lo mismo, hay que identificar a quién lo comete, lo cual es difícil. Resistencia y desobediencia a la autoridad, cuando le dan la razón al propietario y van a desalojar. Si se oponen al desalojo se pueden enfrentar a este tipo de delitos, que serían también con pena de cárcel de 6 meses a 1 año. También se enfrentan a un delito de allanamiento de morada. El allanamiento se produce cuando el ocupa entra en una vivienda, pero en esa vivienda vive alguien. Entonces ya no sería un delito de usurpación, sino de allanamiento de morada, y sería una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Es decir, el allanamiento de morada se produce, por ejemplo, si entran en mi vivienda habitual y yo demuestro que es mi vivienda habitual y que reside ahí habitualmente, será mucho más fácil expulsar a la persona que la ha ocupado y además irá por un delito de allanamiento de morada. Por eso, por ejemplo, en el manual de ocupas te dicen que te cerciores muy bien de que la casa está deshabitada, poniendo, por ejemplo, pegatinas para ver si las rompen, o mirando si hay cartas, si hay luces, controlando si entra la gente o no entra a la vivienda. Y si no han ocupado la casa, ¿qué derechos tenemos? Desgraciadamente para el propietario, bajo la opinión de muchos juristas, está desprotegido. ¿Por qué? Porque el procedimiento es largo, tedioso y complicado. En principio tendrían que denunciar, se abriría un procedimiento judicial y tardaríamos de 2 a 3 años a que la vivienda se desocupara. Además, si nosotros teníamos dado de alta en la luz y el agua, nos van a impedir que cortamos esa luz y ese agua. Caso distinto sería que el propietario dijera que la ha cortado sin saber que allí vivía nadie, digamos donde echa la ley, echa también la trampa. Y hay algunos grupos especiales, como una empresa que se llama Desocúpate, que se encargan de desocupaciones. Este grupo, por ejemplo, esta empresa trabaja en el margen de la legalidad. Hay quien dice que son completamente legales, hay quien dice que, bueno, que no lo hacen de manera legal, quien dice que han recibido denuncias, pero al final la manera de trabajar son gente que tiene conocimientos de artes marciales, tiene títulos de acceso de control como de discotecas, van a la vivienda, intentan negociar y en caso de que no negocien, se tiran 24 horas en la puerta del edificio impidiendo el paso e intimidando. De esta manera muchas veces los ocupas simplemente por la presión deciden abandonar la vivienda. Esta empresa cobra de 3.000 a 8.000 euros dependiendo de la desocupación. Ellos, por ejemplo, hablan de que tienen un sistema operativo, que no hacen nada que sea ilegal, sin embargo, se han cursado denuncias contra este grupo. Es una opción si quieres recuperar la vivienda de vía rápida y no irte a vía judicial. Curiosamente, por ejemplo, si lo que se ha producido es una ocupación de una administración pública, las administraciones sí tienen mucha más facilidad para desalojar sus inmuebles porque tienen una presunción de derecho sobre el uso. Ahora tienen que desalojar y empezar a usar el edificio. ¿Qué consejos también se da a la gente cuando va a ocupar? Que la ocupación sea vistosa, es decir, que pongan carteles de que se está ocupando, que la gente sepa que ahí viven y que sea habitual, es decir, que la gente que ocupa tiene que vivir y residir allí, porque si no se van a encontrar con la facilidad de que el propietario pudiera llegar, cuando no haya nadie, cambiar la cerradura y entrar él como ocupa en su propia vivienda. De hecho, mucha gente cuando a mí me ha preguntado, Rafa, tengo una vivienda ocupa, ¿tú qué me recomiendas? Digo, mira, la ley dice que hay que seguir estas pautas. Si no quieres seguir las pautas de la ley, ponte en la situación del ocupa, ocupa tu propia casa y te vas a enfrentar a estas penas de prisión o a estas penas de multa. Muchos propietarios prefieren correr ese riesgo y reocupar su casa a esperar durante 2 o 3 años a ver qué es lo que dice un juez o el juez de turno, que probablemente nos dará la razón, pero en otra ocasión a lo mejor no, o se demora mucho en el plazo, sobre todo cuando hay niños, que es el gran problema. Si no ocupan la vivienda y hay niños, es un problema. Cuando no ocupan la vivienda y son mafias, debemos de saber que es que las mafias trabajan para ello y están especializadas en hacer la vida imposible al propietario. Rafael, ¿y qué ocurre si somos los vecinos agraviados con todo esto, como está ocurriendo, por ejemplo, en el barrio de San Agustín?
Cuando hay vecinos de por medio, por un lado, los vecinos pueden también, cuando detectan que se va a iniciar una usurpación o una ocupación, mejor dicho, pueden denunciar. Después los vecinos, cuando hay problemas con los vecinos, es muy recomendable para los vecinos denunciar cuando hay exceso de ruido. Oye, hay ruido, porque de esa manera la policía va y también van molestando a los ocupas, y cuando un ocupa se encuentra todos los días con la policía allí, también es un perjuicio para ellos, sobre todo si de verdad es una familia que lo que quiera es simplemente residir. Cuando nos encontramos ante una ocupación social o de un centro social, aquí hay diferentes vías. Por ejemplo, si dentro del centro se está repartiendo comida o se vende bebida, se puede denunciar y le van a poner una sanción administrativa. Incluso pueden llegar por vía judicial a ordenar el cierre del local, no el desalojo, pero sí el cierre, por estar realizando una actividad para la cual no tienen autorización o licencia. Si hay exceso de ruido, ya lo hablamos otra vez, también pueden llamar a la policía, los vecinos, y decir, oye, que hacen mucho ruido, y se pueden encontrar también con una identificación o con un problema aquellos que están ocupando la vivienda. Digamos que los vecinos tienen que armarse de paciencia y llamar a la policía cada vez que detecten algo que les pueda molestar. De esta manera, intentando jugar con la policía, que hagan también una presión para que o los ocupas mejoren su comportamiento en la comunidad, en el caso de que no tengan un comportamiento adecuado, o decidan desalojar de manera pacífica el inmueble. Y finalmente me gustaría dar un par de consejos a los propietarios de viviendas que tienen viviendas en la playa, que se van ahora de viaje, o que tienen viviendas que no usen a lo largo de un tiempo recurrente. Por ejemplo, que intenten alquilar su vivienda. Si tienen viviendas vacías, que le intenten alquilar para evitar la ocupación. Que pongan alarmas o que pongan sensores dentro de la casa, de manera que programen las luces para que se enciendan y se apaguen, se encienda o se apague también una televisión. ¿Por qué? Porque cuando los ocupas o quien va a ocupar está vigilando una casa, si ven movimiento, ellos no ven muchas veces a las personas, solamente ven si se enciende una luz, si no se encienden. Entonces, al tener esos sistemas, van a pensar que ahí dentro vive alguien. Que visiten sus propiedades de manera recurrente, también podrán observar si le han puesto alguna marca, alguna pegatina a la casa para ver si la rompen, que hablen con los vecinos para que le recojan el correo, la información que depositen debajo de la puerta, de manera que la gente vea o crea que allí vive alguien. Es la mejor manera que tenemos para evitar una ocupación. Y a los ocupas, yo entiendo, tienen su derecho, tienen sus derechos reconocidos también en la Constitución, y todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Pero cuando se vaya a ocupar hay quizás otras medidas. Ahora hay también muchas viviendas sociales a las que se pueden recurrir, y en el peor de los casos, si se encuentran, yo tengo un compañero, un amigo que fue ocupa, y cuando llegó el propietario de la vivienda, él simplemente cogió y dejó la vivienda y se fue a buscar otra que pudiera ocupar. Hay muchas maneras de ocupar, muchas maneras de civismo. Incluso en el caso de mi amigo, el propietario llegó a darle las gracias porque le había pintado la fachada, había mantenido bien la vivienda, y hay muchas situaciones, y eso es una cosa que la sociedad debe tener en cuenta, que a un drama social, a un problema social, y hay que tratarlo con todos sus puntos y todas sus comas. Con eso nos vamos a quedar. Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya te vemos en septiembre, que nos vamos de vacaciones. Efectivamente, muchísimas gracias a vosotros, y en septiembre volveremos con más actualidad y más novedad legal. Pues así cerramos nuestra temporada legalmente con Rafael Aguirre, y a partir de septiembre seguiremos tratando temas legales de importancia para todos ustedes.